Maximiliano Leyes está allí en Europa. Maximiliano, Antonio Laje saluda. Buen día en Roma allí. Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por atendernos allí. No, por nada. Justo me encontraba por la calle, justamente paseando con unos compatriotas argentinos y me entero de la noticia a través de ellos. Estoy aquí en Villa Borghese, no sé si detrás de mí se logra ver al fondo la cúpula de la Basílica de San Pedro. No lo sé, yo no estoy viendo bien, pero una noticia que, bueno, se esperaba tarde o temprano, pero no se esperaba que fuera así tan repentina. No, la verdad que uno la pudo haber esperado en estos 38 días de internación, donde sufrió dos periodos o dos episodios, perdón, de bastante gravedad. Me parece que hoy no era el día o no era el momento después del alta y de la aparición pública, ¿no?, del Papa Francisco. Sí, exacto. Sumado también que aquí en Roma, hoy día, se celebra la Pascuetta, que es el día posterior a la Pascua, que es un día también feriado. En general, como empieza la primavera, es un día de celebración también. Y por otro lado, es el día de la fundación de Roma hoy. Es muy fuerte que haya sucedido esto luego de la Pascua y el día de la fundación de la ciudad eterna, ¿no? Y a partir de ahora se pueden tejer muchas hipótesis, depende, pero como también lo comentaban ustedes ahí, el Papa actual, que ha sido un pontificado relativamente prolongado, ha podido designar muchos sucesores que siguen una línea similar a la que él ha querido marcar en la Iglesia. No obstante, siempre se dice, hay un dicho que dice, entran papales y salen cardenales, ¿no? Claro. Los cardenales que entran papales, luego salen cardenales y sale un papa completamente desconocido, como lo fue el caso de Karol Wojtyła, de Juan Pablo II. De Ratzinger un poco se pensaba, y de Bergoglio también no se pensaba que iba a llegar al papado, ¿no? Aunque había sido el segundo más votado detrás de Ratzinger en su momento. Exactamente, según trascendidos, ¿no? Nunca, del cónclave en teoría no se dice nada. Pero es cierto que cuando, perdón, no digo en relación a lo que sí menciona, es cierto que el nombre de Francisco estuvo en el centro cuando se eligió a Ratzinger, pero que cuando se estaba eligiendo no estaba, pero realmente te lo aparte que barajaban. El nivel de impacto que generó ver a Francisco en ese momento, porque precisamente no era candidato. ¿Recuerdan cuando sale digamos, el obispo que se encarga de comunicar y dice Jorge Marium Bergoglio? Fue la sorpresa. Sí, pero una cosa es la sorpresa nuestra, naturalmente, que no estábamos tal vez tan en tema. Los vaticanistas pero sí también internamente. Tampoco lo tenían como un nombre ahí. ¿Cómo son los plazos a partir de ahora? Son las exequias, obviamente, y el armado del cónclave para elegir al Papa. Es un poco, ¿cómo decir? Lo sabíamos antes, pero ahora el Papa mismo cambió su propio funeral, hizo un cambio histórico del funeral, por lo tanto va a ser diferente. No sabría precisar con precisión, digamos, los plazos, pero sí se declara la sede vacante y posteriormente hay un plazo para que todos los cardenales en condiciones de votar se presenten para armar el cónclave. Luego de, entiendo, no quiero equivocarme, pero entiendo son 10 días, luego de las exequias del Papa. Recordemos que son 138 cardenales en condiciones de ser electores, que son los que tienen menos de 80 años. Se vota 4 veces por día. Se necesita una mayoría de 2/3, es decir, es una mayoría calificada. Por eso siempre empieza a haber un juego, sobre todo en las primeras votaciones empieza a verse quiénes son los que están perfilados, ¿no? Recuerden que están aislados, claro, cada uno de ellos. Viene de cónclave, viene de cónclavos, por eso, de hecho, en castellano decimos la clave, para entrar a un lugar necesitamos la clave. Están encerrados, con clavos, ¿no? Con clave. Como si la puerta estuviera clavada. Muy oportuno para estar en tema, aquellos que les interese ver la película Cónclave que ganó un Oscar, porque precisamente muestra exactamente cómo se termina eligiendo un papa, un poquito repasando todo lo que decía Darío recién. Lo que contábamos también hace un rato, cerca del 80% de estos cardenales electores fueron nombrados durante el papado de Bergoglio, lo que tampoco te garantiza absolutamente nada, ¿no?, a la hora de la elección, porque las negociaciones, la interna, el enfrentamiento que hay con los sectores ultraconservadores es fortísimo dentro de la Iglesia. Sí,
especialmente, bueno, el cardenal Burke o el cardenal Miller, que son los principales, el cardenal Zara también, principales baluartes del conservadurismo. Pero por otro lado tenemos al prefecto de la doctrina de la fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, que es argentino, nombrado por el Papa, que es el cargo que ocupaba Ratzinger en su momento, o sea, que muestra justamente equilibrar esta balanza entre conservadores y progresistas, por decir de algún modo. Entiendo que tenemos Argentina 2 cardenales electores, si no me equivoco, el cardenal Rossi, arzobispo de Córdoba, y el cardenal Víctor Manuel Fernández, que está en Roma, ¿no? Maximiliano, ¿cómo es la expectativa en Italia respecto a la posibilidad de que nuevamente después de mucho tiempo sea un italiano el elegido como papa? Si eso ya se viene hablando en las últimas semanas. No se hablaba mucho, pero en general el que está vinculado a los mundos al mundo católico o al mundo digamos de lo que implica el gobierno vaticano, algunos se atreven a esbozar que probablemente sea un papa italiano, pero no se puede decir mucho, pero sí probablemente hay varios candidatos, por supuesto, especialmente el cardenal primado. No me viene el nombre ahora, disculpen porque un poco... Recordemos desde 1978, ¿no? Que no hay un papa italiano. Exactamente. Claro, el último fue Juan Pablo I, que fue el papa de los 33 días, y luego Albino Luciani, ¿no? El último papa que era patriarca de Venecia, y luego se elige a Karol Wojtyla, el papa polaco. Maximiliano. Y luego, 30 días en el copado. Claro. Sí. Maximiliano, ¿cómo va a ser recordado Francisco? ¿Qué es lo que va a destacar de alguna manera de lo que fue su papado frente a sus antecesores? Principalmente que era un papa, que nunca hubo un papa igual porque no había habido nunca un latinoamericano. Segundo, nunca había habido un jesuita. Y tercero, que fue un papa que quiso, digamos, interpretar lo que dice el Concilio Vaticano II, los signos de los tiempos, ¿no? Recordemos que justamente se están cumpliendo 60 años del Concilio Vaticano II en este año, el cual reformó grandes parámetros de la liturgia y de la Iglesia, y justamente entiendo, en mi opinión, de acuerdo a lo que me dedico, que es la historia de la teología, que el Papa Francisco, dentro de su plan, ha querido interpretar los signos de los tiempos y poner una iglesia más adaptada a estos tiempos. Una iglesia que ha venido perdiendo fieles a lo largo de las últimas décadas en una forma considerable, ¿no? Es decir, entendía Francisco que debías cambiarla y actualizarla porque venía perdiendo, sobre todo en la juventud, algo que le llamó... me parece que a eso apuntaba Francisco. Y en esa línea hay que interpretar muchos de los viajes que hizo Francisco. El viaje famoso a Brasil, donde fue el Congreso de la Juventud. La famosa Plaza Ganlío. Exactamente, donde quiso llegar a los jóvenes. Por eso las visitas a África, las visitas a Irak. Veíamos ayer, por ejemplo, imágenes impresionantes de la Semana Santa en Addis Abeba, Etiopía. Quiero decir, hay un Francisco que me parece, Maximiliano, que intentó de alguna manera contrarrestar ese declive que se veía en la Iglesia en ciertos sectores ante el evangelismo y ante otras religiones. Y también lo que dice, pues justamente, de hecho, Juan XXIII, el Papa Bueno, de los años 60, el que convoca al Concilio Vaticano II, con una mirada un poco parecida a la de Francisco ya hace 60 años atrás, que la Iglesia necesitaba una renovación y una universalización de la Iglesia. La Iglesia, lo que creo que Francisco ha querido hacer es una iglesia universal, ¿no? No una iglesia romana, una iglesia local, pero siempre planteando una horizontalidad en el gobierno, porque él cuando se presenta, cuando sale al balcón elegido papa, dice el obispo de Roma, yo soy el obispo de Roma, no dice soy, o sea, habla de una colegialidad y una horizontalidad que a la iglesia le ha costado mucho funcionar a lo largo del tiempo, ¿no? Una institución netamente vertical. Ahora, al mismo tiempo, él concentra mucho poder. Digo, es cierto que, más allá del dato que dábamos antes de la cantidad de cardenales electores que él nominó y que van a ser los que van a tener que elegir al próximo papa, también es cierto que hubo muchas decisiones de, por ejemplo, expulsar de la iglesia figuras clave que habían sido muy críticas de él. O sea, una mano muy firme también, ¿no? Sí, usó el poder del sumo pontífice, digamos, cuando lo necesitó, pero de todos modos quiso mostrar una iglesia más, digamos, una iglesia pueblo de Dios, ¿no? Una iglesia un poco
retomando un poco lo que plantean algunos documentos también, como, bueno, todo esto que repito del Concilio Vaticano II y lo que implicó para la Iglesia Universal ese cambio. Él quiso retroceder, no retroceder, pero anclar en ese tipo de iglesia, una iglesia pueblo de Dios. Maximiliano, esto pasó hace un poco más de una hora, acá obviamente todavía son las 6:20 de la mañana. Digo, pero ¿cómo fue el impacto en ese momento? También para, un poco lo contaste, digo, pero en los medios en Italia, en la calle, ¿qué es lo que estás viviendo y cómo lo viviste vos también en ese momento? Yo estoy en Villa Borghese, que es una zona, si conocen Roma, netamente turística. Estoy justo a metros de la Piazza de España. La gente en general, hay de todo, hay gente que se ha conmocionado y otros que no tanto. Es una ciudad, recordemos, visitada, la tercera ciudad más visitada del mundo, o sea, hay gente de todas partes, pero en general iremos viendo el clima social a lo largo de la jornada. Es algo que hay gente que ni siquiera está enterada todavía, ¿no? Y la expectativa, digo, ayer, por ejemplo, día de Pascuas, con la reaparición del Papa en sí, obviamente que imposible de imaginar lo que venía después, digo, pero ¿cómo se vivió también el domingo, el mismo domingo, con el Papa activo? Personalmente yo lo viví como una sensación de despedida. El mensaje que leyó el cardenal vicario, leyó el mensaje de él y decía una despedida y como una suerte de consejos para el mundo que viene, ¿no? Habló del desarme, habló de las guerras, habló del equilibrio mundial que viene al futuro. Al menos esto es algo personal, pero creo que se podrá analizar luego. Fue como un mensaje de despedida. Lo vamos a escuchar esto. Ayer pasaba allí en el Vaticano, salía el Papa Francisco, insisto, después de su alta, por allí por finales de marzo, tras 38 días de internación, con 2 episodios muy graves. Era dado de alta, sorprendía también el alta por la recuperación que había tenido. Y ayer, en su última aparición pública, finalmente, día de Pascua, pasaba esto en el Vaticano. Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa. Está bien esto de que era un poco una despedida. Sí. Cuando él, recordemos que la verdad es que fue muy sorpresivo que desde la internación, cuando él le dan el alta el 23 de marzo, él aparece una y otra, aparece varias veces de forma inesperada. El jueves había aparecido en una cárcel. De civil. ¿No? De civil. En una de esas apariciones aparece de civil. Ya aparece el jueves en la cárcel, que es una tradición que él mantuvo desde el comienzo de su papado, de estar los jueves santo en la cárcel, visitando presos. Y cuando le sale de la cárcel, se le preguntan, ¿y cómo está viviendo esta Semana Santa? Como puedo, dice Francisco, no dando a entender como, bueno, que evidentemente yo creo que hay algo de esto que dice Maximiliano de que se estaba despidiendo, ¿no? Esta es la imagen. Sí. Con los presos, y él después se sube al auto, y cuando se está yendo, una periodista se acerca y le pregunta, y era una sensación de que sabía que muy probablemente era la última Semana Santa que le iba a tocar como papa. Claro, la verdad que es impresionante que su fallecimiento haya terminado horas después del domingo muy santo, fuerte, ¿no? sí. Es una cosa muy fuerte. La verdad que verlo y ahí, por lo menos lo que podemos ver, se lo veía lúcido, se lo veía bastante bien comparado a la situación que tuvo, ¿no? Hasta hace un mes. Santità, come si sente prima di tutto? Mi sento sicuro. Questo lo vediamo. Ogni volta che io entro in questi posti mi domando perché loro e non io. Lei una volta ha detto, il 26 dicembre ci ha detto che il carcere può diventare una basilica, oggi lo è. Non ho capito bene. Il carcere oggi è una basilica, come ha detto il 26 dicembre scorso? Cioè,
Che cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? Come posso. E la vivo come posso. Andiamo. Grazie mille. Grazie. Allí estamos viendo, Maximiliano, esto que contabas, que efectivamente fue casi como una despedida. Está bien, uno lo dice ahora, ya sabiendo la noticia del fallecimiento. Se lo notaba con un enorme esfuerzo tratando de movilizarse, muy, pero muy dañado en su salud después de estos 38 días de internación. ¿Dónde estás exactamente vos, Maxi, ahora? Estoy ahora en Villa Borghese, a metros de la Plaza de España. No sé si detrás se ve la cúpula de San Pedro al fondo, yo no veo bien, me da el sol de fondo. No, pero no importa. Se veía un poquito recién, bastante lejos atrás. Sí, estamos como a 2 kilómetros de San Pedro. Hay un comunicado de presidencia, Antonio. Sí. Presidencia de la Nación para... Sí, bueno, ya hay un comunicado de enorme cantidad de países también en el mundo y de Sí. presidentes. Macron, Meloni, Pedro Sánchez. Este es el comunicado de presidencia. La oficina del presidente lamenta el fallecimiento del Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, que se convirtió en el año 2013 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano. La República Argentina, un país de larga tradición católica y tierra del Papa Francisco, lamenta profundamente la partida de su santidad y le envía sus condolencias a la familia Bergoglio. El presidente de la Nación acompaña en este triste momento a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el sumo pontífice un líder espiritual. Bueno, por supuesto es el comunicado oficial de la presidencia de la Nación. Insisto, como así ya hay comunicados oficiales de enorme cantidad de países en el mundo. Francisco, que visitó 10 países de América Latina, Sí. todos los que rodean a la Argentina, Sí. visitó Brasil, visitó Paraguay, visitó Bolivia, visitó Chile, pero terminan falleciendo sin visitar Visitar la la Argentina. Argentina. Siempre dijo Francisco que no quería convertirse en una herramienta electoral y por eso evitaba la visita en la Argentina, pero claro, lo más llamativo fue en su momento cuando de Brasil cruzó a Chile Exactamente. y no pasó por la Voló Argentina. espacio aéreo. Un papa que, como le decíamos hace un rato, cuando asume el papado, en ese momento bajo gobierno kirchnerista, se lo consideraba un enemigo a tal punto que Cristina Fernández, presidente en ese momento, 2013, saluda el nombramiento de un papa latinoamericano. No llega a ser un papa argentino. Sí. Bueno, después el kirchnerismo y el peronismo en su viveza entiende que es un aliado y ahí empieza a darse vuelta. Después el Papa nunca pudo salir de la grieta de la política argentina, porque este es el otro problema. Uno muchas veces ve el Papa desde la Argentina como un hombre de la política de la Argentina, porque el Papa hizo y jugó en política muy fuerte en la Argentina. Claro, el Papa para la Iglesia del mundo es otra cosa. Sí. Claramente. Fue un Papa completamente rupturista, dentro, insisto, de una estructura milenaria que no quiere cambiar o no quiso cambiar. Veremos a partir de ahora qué pasa. Y que además, más allá de su intento de no influir políticamente o que Sí. se lo interpretara en tono electoral una visita de él, la verdad que termina jugando políticamente en Completa, muchas sí. partes de su papado, Sí. recibiendo constantemente a figuras de la política. Déjame que lo despida Maxi, lo vamos a molestar en un rato. Maxi, muchas gracias. En un ratito te volvemos a molestar, sabemos que te tenés que ir ahora, así que en un Sí, rato gracias. nos comunicamos, estarás, me imagino, con mucho argentino también en esa zona, ¿no? Que se están enterando ahora. De hecho, estoy con un grupo de 4 argentinos Claro. de Neuquén que se enteraron a través de mí. Yo me enteré a través de ellos y fue un impacto hasta para mí también, ¿no? Yo estar vinculado también, en cierto modo, al Papa y a la Iglesia Católica en una universidad pontificia. Seguro. Maxi, muchas gracias, volvemos en un ratito con vos.